Bueno, vamos a ver la segunda parte del video en donde veremos aplicaciones de la unidad 5, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver problemas que involucran deformaciones, ¿sí? Y también esfuerzos, ¿no? Bueno, para resolver estos problemas, al igual que en el video anterior donde vimos esfuerzos, pues hay que tener a la mano este resumen que tienen en su video de teoría de la unidad 5, ¿no? Que es el resumen de todas las de cómo varían las deformaciones en dos dimensiones de acuerdo con la dirección o sea, de acuerdo con la orientación del elemento que esté deformado, ¿sí? ¿Cuánto valdría la deformación longitudinal y cortante en cualquier dirección? Este es el resumen de fórmulas que ya se los había comentado, ¿sí? Aquí están las 5.8, las 5.9, las deformaciones principales, aquí están, sería la 5.10, el ángulo en que actúan, aquí está, la deformación cortante máxima, el ángulo en que actúa y cuánto valen las deformaciones longitudinales cuando la deformación cortante es máxima. Tengan a la mano pues esta hoja. Muy bien. Entonces, el primer problema que vamos a ver, que sería el 5, porque es consecutivo de acuerdo al video anterior, dice: utilizando una roseta de deformación de 60 grados, ahorita vemos qué es eso, se han determinado las siguientes deformaciones en el punto Q sobre la superficie de una base de máquina hecha de acero. Las deformaciones que se midieron ahí son epsilon 1, epsilon 2 y epsilon 3, y esos son sus valores, ¿sí? Recuerden que las deformaciones son cantidades adimensionales. ¿Qué quiere decir este mu? Mu quiere decir micras, ¿sí? O sea, mu, cuando vean esto, mu quiere decir es igual a 10 a la menos 6. Así como la m de mega quiere decir 10 a la 6, mu es de micra, quiere decir 10 a la menos 6. Así pueden encontrar la información, ¿no? Podría ser, esto equivale a 40 por 10 a la menos 6, 980 por 10 a la menos 6, 330 por 10 a la menos 6. Pero es más fácil escribir mu que estar escribiendo 10 a la menos 6. Bueno, utilizando los ejes coordenados mostrados, determine para el punto Q, donde se colocó la roseta de deformación, las deformaciones epsilon XX y epsilon YY, o sea, las deformaciones longitudinales en X y en Y, y la deformación angular en el plano XY. También en el inciso B serían las deformaciones principales y el inciso C, la deformación cortante máxima. Utilizar como coeficiente de Poisson 0.29. Bueno, el elemento de máquina es esto, es este elemento. Bueno, los ejes aquí salen del punto O, este sería el Y, el X y el Z. La roseta de deformación es esta, en este caso son tres, estos elementos de la roseta se llaman galgas, es una galga extensométrica. Estas galgas sirven para determinar la deformación. Claro, la galga 1 mide la deformación en la dirección 1, la galga 2 en la dirección 2 y la galga 3 en la dirección 3, ¿sí? ¿Cuáles son las deformaciones que se midieron? Pues aquí están, ¿no? De antemano aquí vemos pues que la galga 1 ya está ¿en qué dirección? En la X. O sea, automáticamente la deformación que nos da la galga 1 sería epsilon XX, ¿sí? Pero la 2 no, porque es una roseta de deformación de 60 grados. Estaría aquí a 60 y aquí, o sea, la galga 2 estaría a 60 del eje X y la galga 3 a 60 de la galga 2, o sea, a 120 del eje X. Muy bien, bueno. Entonces, ¿cuál sería la solución? Lo que les decía, ¿no? ¿Qué datos tenemos? Aquí están las tres deformaciones longitudinales, de acuerdo a la longitud, a la dirección en que están puestas las galgas, ¿no?
O sea, las deformaciones serían 40 por 10 a la menos 6 a 0 grados, o sea, sobre el eje X, como les decía, 980 por 10 a la menos 6 a 60 grados, donde está la galga 2, y 330 por 10 a la menos 6 a 120 grados. Todos los ángulos son con referencia pues al eje X, ¿no? Determinar, el primer inciso es determinar epsilon XX, epsilon YY y epsilon XY. Bueno, esta, como les decía, ya está, ¿sí? Como la galga 1 está en la dirección X, bueno, pues E1 sería epsilon XX, 40 por 10 a la menos 6, ya que está sobre el eje X. Esta es la primera respuesta al inciso A. Para determinar epsilon YY y epsilon XY, pues utilizamos las deformaciones estas, E2 y E3 de la galga 2 y 3. Y la ecuación 5.8. ¿Cuál es la ecuación 5.8? La primera, ¿no? Que nos da la deformación longitudinal en cualquier dirección. Es decir, con esta ecuación, nosotros tenemos la E2 y la E3, ¿no? Es la deformación. La E2 sería ¿en qué dirección? Pues en el ángulo de 60 grados. Y la E4 en el ángulo de 120 grados. Epsilon XX ya lo conocemos, ¿no? Las incógnitas quedarían epsilon YY y epsilon XY. Pero son dos ecuaciones, una para epsilon 2 y otra para epsilon 4, entonces me quedarían dos ecuaciones con dos incógnitas, como vamos a ver. Entonces aquí está lo que les decía, para determinar epsilon YY y epsilon XY utilizamos E2 y E3, o sea las deformaciones de la galga 2 y de la galga 3, y la ecuación 5.8. Aquí está, aquí la puse, la ecuación 5.8. Con el ángulo θ igual a 60 grados, pues la deformación longitudinal es igual a la deformación de la galga 2. Entonces sustituimos, aquí epsilon L sería epsilon 2, 980. Ya no pongo el 10 a la menos 6 para no estar escribiendo 10 a la menos 6 en cada, si no voy a hacer un chorizo muy largo, ¿no? Ya sé al final que la deformación que obtenga sería por 10 a la menos 6, ya nada más la pongo en el resultado. Entonces aquí directo pongo 980. Aquí sería epsilon XX, que sería 40, ¿sí? Sin el 10 a la menos 6. Epsilon YY no lo conozco, entre 2, ya está este término. Acá también sería 40 menos epsilon YY sobre 2. Aquí con el ángulo, recuerden que este es el ángulo doble. Si el ángulo es 60, 2 por 60 sería 120. Coseno de 120, este no lo conocemos, por el seno de 120. Muy bien. Hacemos las operaciones, el 980 aquí quedaría, separamos, ¿no? 40 entre 2, 20. Epsilon YY entre 2, aquí está. Aquí no podemos separar, ¿verdad? Porque está multiplicado por el coseno de 120. Sacamos el coseno de 120, es menos 0.5, y el seno de 120, que es raíz de 3 sobre 2, o 0.866. Una vez que hacemos esto, pues ya entonces hacemos las operaciones. Aquí enseguida se los muestro. Aquí está. 980 igual a 20 más epsilon YY sobre 2. Estos primeros tres términos pues no les pasa nada. Aquí ya hago la operación, ¿no? 40 entre 2 a 20 por 0.5, 10, pero como es negativo, pues sería menos 10. Luego sería epsilon YY, menos por menos da más. 0.5 entre 2 es un cuarto, ¿no? ¿Sí? Entonces sería epsilon YY entre 4. ¿Por qué? Porque 0.5 es un medio. Un medio por un medio me da un cuarto. Bueno, ya hice la operación. Y esta pues no, así queda. En lugar de 0.866 le pongo raíz de 3 sobre 2. Bueno, ¿qué hago? Pues hago las cuentas, ¿no? 20 menos 10, ¿cuánto es? 10. Este 10, ¿cómo pasa al otro lado? Restando. 980 menos 10, 970. ¿Qué me queda aquí? El epsilon YY. ¿Sí? Un medio más un cuarto, ¿cuántos son? 3 cuartos. Y este pues queda solo. Bueno, esta sería la primera ecuación, le voy a llamar A. ¿Sí? ¿Cómo saco la otra ecuación? Porque tengo dos incógnitas. Bueno, pues con la otra galga, ¿no? Con θ igual a 120, la deformación longitudinal sería epsilon 3. Sustituyendo epsilon 3, recuerden ustedes, vale 330. Esto es igual, ¿sí? Porque epsilon XX vale 40.
¿sí? Esto también igual, lo que varía aquí es el ángulo, aquí sería el coseno de 240, porque el ángulo es 120 por 2, 240. Y el seno de 240. Igual hago las operaciones aquí, 40 entre 2 a 20, ¿sí? Y epsilon y entre 2. El coseno de 240 es menos 0.5 y el seno de 240 es menos raíz de 3 sobre 2. Hago las cuentas, estos tres términos quedan iguales y aquí quedaría 40 entre 2 a 20 por 0.5, 10. Como es negativo sería menos 10. Y aquí igual, ¿no? Menos por menos da más. 0.5 es un medio, por un medio quedaría un cuarto. Y esto pues queda así como está aquí. Igual, ¿no? 20 menos 10 es igual a 10. Pasa para el otro lado, 330 menos 10, 320. ¿Sí? Igual aquí, un medio más un cuarto serían 3 cuartos. Y esto quedaría negativo. Esta sería la ecuación B. ¿Sí? Entonces ya tenemos la ecuación A y la B, ¿no? Aquí está la A y acá está la B, con las mismas dos incógnitas. Entonces las resolvemos simultáneamente como quieran, por el método que quieran, por el de sustitución, por el de igualación, por el de suma y resta, por el que quieran. Yo utilizo el de suma y resta porque rápidamente veo que aquí tengo, en el caso de epsilon xy, tengo raíz de 3 sobre 2 y aquí menos raíz de 3 sobre 2. O sea, si la sumo, este término se me va a eliminar, ¿sí? Pero pueden usar el que quieran, ¿sí? Entonces, resolviendo simultáneamente, aquí como les digo, la sumo. Al decir la sumo, las estoy sumando algebraicamente, o sea, respetando los signos, ¿no? Pongo la ecuación A y la ecuación B y la sumo. 970 más 320 me da 1290. 3 cuartos más 3 cuartos, pues me da 6 cuartos. Y 6 cuartos equivale a 3 medios. Raíz de 3 sobre 2 menos raíz de 3 sobre 2, pues nos queda 0. ¿Sí? Entonces me queda simplemente esto. Despejo epsilon y, simplemente este 2 pasa multiplicando al 1290, aquí está. Y el 3 que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces epsilon y sería 860. No lo vamos a dejar así, recuerden que es por 10 a la menos 6. Entonces ya aquí sería epsilon y sería 860 por 10 a la menos 6. ¿Sí? Bueno, esta respuesta también es del inciso A. Bueno, sustituyendo este valor en A o en B, porque recuerden, pues hay que calcular todavía el epsilon xy, ¿no? En este caso lo hacemos en A. ¿Sí? Recuerden su ecuación A, ¿verdad? Por aquí está arriba. ¿Sí? 970 igual a 3 cuartos de epsilon y más raíz de 3 sobre 2 epsilon xx. Simplemente sustituimos lo que vale epsilon y. Aquí está, 860. Sí. Hacemos la cuenta, 860 por 3 entre 4 me da 645. Este 645 lo paso al otro lado. ¿Cómo pasa? Restando. 970 menos 645 me da 325, igual a esto. Despejo de aquí simplemente como este 2 que está dividiendo pasa multiplicando al 325 y el raíz de 3 que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces, el epsilon xy, que es la deformación cortante, me sale 375.28. Ya sé que es por 10 a la menos 6, pero este no es el resultado, ¿sí? Todavía. Por eso todavía no se lo pongo, ¿no? Recuerden, a nosotros nos piden gamma xy. ¿Esta qué es? La deformación angular. Entonces, recordando lo que ya vimos en la unidad 3, en concreto la ecuación 3.3, que nos relaciona la deformación angular con la deformación cortante. Es esta ecuación. Pueden verificarla en sus apuntes de la unidad 3. ¿Sí? Entonces a nosotros nos piden esta, despejamos, ¿no? Simplemente este 2 que está dividiendo pasa multiplicando. Entonces la deformación angular sería 2 veces la deformación cortante. 2 por esto que nos salió acá, me sale 750.56. Aquí sí ya le pongo el 10 a la menos 6, ¿no? Entonces la deformación angular sería 750.56 por 10 a la menos 6. Acuérdense que la deformación angular está en radianes. Muy bien.
nos pasamos al inciso B, las deformaciones principales. Bueno, pues está con la ecuación 510, ¿sí? Aquí se las pongo, la ecuación 510, que nos da la deformación principal 1 y 2. La 1 es con el signo más, la 2 con el signo menos. Ya tenemos los valores de epsilon xx, de epsilon y y de epsilon xy, entonces nada más es cuestión de sustituir. Xx vale 40, y vale 860. Aquí también xx 40 y 860, aquí está. Epsilon xy la acabamos de sacar, es esto. Aquí es el epsilon, ¿no? No es el gamma, es el epsilon, ¿sí? Usados. Bueno, hacemos las cuentas aquí, 860 menos 40, hasta se pueden hacer mentalmente, ¿no? 860 menos 40 es, perdón, más 40, son 900, ¿no? Entre 2, 450. Estas pues no están mentalmente, hay que hacerlas con calma. Se saca la raíz y ya me queda 1111.64. Entonces ya están, ¿no? Un medio de esto sería 555.82. Entonces las deformaciones principales, pues aquí están, ¿no? La primera es con el signo más, 450 más 555.82 me da esto. Y la segunda sería con el signo menos, ¿sí? 450 menos 555, que me daría esto. Esa sería la respuesta al inciso B. Finalmente el inciso C, la deformación cortante máxima, bueno, pues con la ecuación 5.12. Sin hacer cuentas. Claro, ya conocen los valores de epsilon xx, epsilon y epsilon. Pero si ustedes observan acá, cuando calculamos las deformaciones principales, este segundo término pues equivale a la deformación cortante máxima, ¿no? Si ya sacamos cuánto vale, ¿cuánto valía todo esto? 555.82, ya con el 1 medio, que el 1 medio está incluido. Bueno, pues entonces ya no hacemos las cuentas, simplemente la deformación cortante máxima sería 555.82 por 10 a la menos 6. Alguien podría decir, bueno, pero es más menos. Pues sí, podríamos ponerle más menos, pero como nos dicen la máxima, pues la máxima obviamente sería la positiva. Muy bien, pues con esto quedaría resuelto este problema. Bueno, nada más una observación, por si alguien ya se quedó con la duda. En este problema, al final dice utilizar como coeficiente de Poisson este valor, 0.29. Y también nos dice que es una base de máquina hecha de acero. Nosotros podemos sacar el módulo de Young del acero de la tabla que tenemos en la unidad 3, me parece. Bueno, aquí no lo utilizamos, porque de acuerdo a las preguntas que nos hacían, pues no lo necesitamos. Pero seguramente el libro en el cual saqué este problema, después, refiriéndose a este mismo problema, hace alguna otra pregunta, ¿sí? Y ahí es donde se utiliza esto. Bueno, desde ahorita les digo, ese problema seguramente va a venir en el examen, entonces, pausados. Bueno, pasamos a otro problema, que el número consecutivo pues sería el 6. Dice, la roseta que se muestra en la figura se utilizó para determinar las siguientes deformaciones. En un punto sobre la superficie del gancho de una grúa. Aquí están, se tienen estas 4 deformaciones, ¿sí? La roseta en este caso no tiene 3 galgas como la anterior, tiene 4. Y no está a 60 grados, sino cada galga está colocada a 45 grados una de la otra. A partir la 1 sobre el eje X, la 2 a 45 grados, la 3 a 45 a 90, 45 más 45. Y la 4 pues sería a 135, ¿sí? Bueno, nos piden lo siguiente. La lectura del medidor 3, este medidor, esta galga extensométrica. Muy bien. Y las deformaciones principales y la deformación cortante máxima. Bueno, eso nos piden. ¿Qué vemos aquí? De estas 3 deformaciones que nos dan, obviamente si ustedes observan
la roseta, pues epsilon 1 equivale ¿a quién? A epsilon xx, porque está en la dirección del eje x. Y epsilon 3, ¿verdad?, que es la que nos están pidiendo, equivale a epsilon y, ¿sí? Bueno, pero aquí está lo que les digo, ¿no? Solución. Primero vamos a poner los datos. Aquí pongo yo las 4 deformaciones de la roseta. La 1 pues equivale a la x, ¿no? Es 420 a 0 grados sobre el eje x. Aquí ya no le pongo el 10 a la menos 6, ¿no? Ya sabemos que al final se lo ponemos, ¿no? Porque todas son por 10 a la menos 6, para no escribir tanto. El epsilon 2 es menos 45, ¿sí? A 45 grados sobre el eje x, ¿no? O sea, con respecto al eje x. La epsilon 3, pues como va en el eje y, pues sería la epsilon y. Sería a 90 grados del eje x, o sea, sobre el eje y. Y la epsilon 4, 165, estaría a 135. Bueno, ¿cómo le hacemos? Pues igual que en el problema anterior, ¿no? Con la ecuación 5,8 planteamos las ecuaciones para epsilon 2 y epsilon 4. Para epsilon 2, ¿qué sería? Bueno, cuando el ángulo vale 45 grados, la deformación longitudinal sería epsilon 2. Aquí está la ecuación 5,8. A ustedes ya la tienen ahí en su formulario, en su hoja, pero bueno, aquí la vuelvo a poner, ¿no? Entonces, la deformación longitudinal, ¿cuánto sería? Igual a epsilon 2. ¿Cuánto vale epsilon 2? Menos 45. Epsilon xx, pues aquí la sustituyen, vale 420. Epsilon y es epsilon 3. Aquí también, 420 menos epsilon 3. Y el ángulo es 45 grados, o sea, aquí es el doble, entonces sería el coseno de 90. Y epsilon xy por el seno de 90. Empezamos a hacer las operaciones. Aquí menos 45 la bajamos simplemente. Aquí separamos en 2, 420 entre 2 sería 210. Y la otra quedaría epsilon 3 entre 2. Aquí no es necesario hacer las cuentas porque ustedes saben que el coseno de 90 es igual a 0. Si no lo saben, lo sacan en su calculadora y les va a salir 0. 0 está multiplicado por todo esto, 0 por cualquier cantidad da 0. O sea, este término desaparece. Y aquí epsilon y está multiplicada por el seno de 90, que vale 1. Entonces me quedaría, dije y, ¿no? Es epsilon xy. Sería epsilon xy por 1. Este 210 lo paso al otro lado, pasa restando, entonces simplemente me quedaría epsilon 3 entre 2 más epsilon xy igual a menos 255. Esa sería mi primera ecuación. Para diferenciarla del problema anterior, aquí le pongo un 1 romano. Bueno, y ahora hacemos la ecuación para epsilon 4, ¿no? Para θ igual a 135 grados, epsilon L es igual a epsilon 4. Entonces, pues en lugar de menos 45, sustituimos la epsilon 4 que vale 165. Esta parte es igual, porque epsilon xx y epsilon y siguen siendo los mismos, ¿sí? En el siguiente término también esto entre paréntesis es igual. Y aquí sería el coseno del doble del ángulo, ¿sí? 135 por 2 me daría 270. Y acá simplemente sería epsilon xy por el seno de 270. Hacen las operaciones, les queda lo mismo que en el caso anterior, ¿sí? Ustedes checan, el coseno de 270 es 0, 0 por cualquier cantidad, 0, desaparece este término. Y el seno de 270 es menos 1, ¿sí? Entonces aquí me quedaría 165 igual a 210 menos epsilon xy por el menos 1. Este 210 pasa al otro lado restando y me queda menos 45. Y de este lado pues simplemente me queda epsilon 3 entre 2 menos epsilon xy. Aquí están las dos ecuaciones, ¿sí? También vemos cómo la resuelvo por el método que quiera, ¿no? Pero aquí veo que si la sumo, o sea, por el método de suma y resta, suma algebraica, obviamente, el término epsilon xy va a desaparecer, ¿no? Porque en uno tiene signo positivo y en otro negativo, ¿no? Entonces, pues utilizo ese. Pero les repito, ustedes pueden usar el que quieran. Aquí pongo las dos ecuaciones y hago la suma.
epsilon 3 entre 2 más epsilon 3 entre 2, o sea, un medio más un medio, me queda 1. Epsilon xy menos epsilon xy, pues se elimina, queda 0. Y menos 225 menos 45 me quedaría menos 300. O sea, epsilon 3, que es igual a epsilon y, es menos 300 por 10 a la menos 6. Aquí estaría ya la respuesta al inciso A. Aquí en esta partecita de arriba, pues también tengo que calcular la otra, ¿no? Por las siguientes preguntas que nos hacen, ¿no? Entonces sustituyo en cualquiera de las dos, ¿sí? El valor que encontré de epsilon y igual a menos 300. En este caso sustituí en la de arriba, ¿no? ¿Cuánto vale epsilon 3? Nomás no se olviden del signo. Sería menos 300 entre 2 más epsilon xy, aquí está, igual a menos 225. Menos 300 entre 2 quedaría menos 150. Este menos 150, ¿cómo pasa al otro lado? Como más 150. Entonces, menos 225 más 150 me quedaría menos 105. Ya está aquí. Esto no me sirve para el siguiente inciso, las deformaciones principales. Perdón. Pues con la ecuación 510, aquí la vuelvo a poner. Ya tenemos epsilon xx, ya epsilon y, aquí la sacamos, y epsilon xy, acá está. Entonces simplemente sustituimos, ¿sí? Nada más cuidado con los signos, ¿sí? Tanto epsilon y como epsilon xy son negativos, no se lo olviden. Entonces sería 420 menos 300 entre 2. 420 menos 300, 120 entre 2, 60. Aquí está. Aquí quedaría 420 menos 300, se convierte en más, ¿no? Aquí también este al elevado al cuadrado va a ser positivo. Se hace con cuidado la operación y lo que sale, la raíz me sale 750. Entonces aquí están las deformaciones principales. 750 entre 2, 375. ¿Sí? Entonces la deformación principal 1 es con el signo más y la deformación principal 2 con el signo menos. Entonces la 1 sería 60 más 375, 435. Recuerden que es por 10 a la menos 6. Y la 2 sería 60 menos 375, que sería 315. Aquí están las deformaciones principales. La deformación cortante máxima, aquí está, es el inciso B, sigue siendo el B. Pues es con la ecuación 512. Ustedes observan que esta parte de la ecuación 512 es esta misma parte de la ecuación 510. Si ya valoraron cuánto salió todo esto, incluyendo el 1 medio, ¿cuánto salió incluyendo el 1 medio? 375, ¿no? Entonces, pues ya saben que eso es. Esta es la deformación cortante máxima. Alguien puede decir, bueno, ¿qué pasó con el más menos? Lo mismo que el problema anterior. Técnicamente, matemáticamente hablando, le tendría que poner más menos, pero como están pidiendo la máxima, pues la máxima es la positiva, ¿no? Entonces, por eso no pongo el signo menos. Bueno, vamos a ver un último problema. Número consecutivo 7. Dice, una fuerza axial centrada P y una fuerza horizontal Q se aplican en el punto C del elemento estructural rectangular que se muestra en la figura. Muy bien. El elemento estructural rectangular que se muestra en la figura es este. ¿Sí? Aquí están las medidas. Sobre este punto P, en el centro, está en el centro, aquí por eso si el ancho aquí es 2, las acotaciones son pulgadas, son 2 pulgadas, está a 1 y 1, está en el centro, y de aquí para acá son 6, ¿no? 3 y 3, y está en el centro. ¿Sí? Bueno, una fuerza axial centrada se aplica aquí, y luego dice, y una fuerza horizontal. La fuerza horizontal provoca un esfuerzo ¿de qué tipo aquí? Cortante, ¿no? Porque es paralela al área esta de arriba. Y la fuerza P es una fuerza que provoca un esfuerzo normal. ¿Por qué? Porque es perpendicular al área, ¿no? Bueno.
Una roseta de deformación de 45 grados sobre la superficie del elemento colocada en el punto A indica las siguientes deformaciones: epsilon 1, epsilon 2 y epsilon 3. Estos son los valores. ¿Sí? Se sabe que el módulo de Young del material en el que está hecho este elemento estructural es 29 por 10 a la 6 libras por pulgada cuadrada y el coeficiente de Poisson 0.3. Hay que determinar precisamente los valores de las cargas P y Q. La roseta de deformación se colocó acá en un punto A. La roseta es a 45 grados, como lo indica, bueno, no lo indica aquí el texto, pero aquí, sí lo indica, perdón, de 45 grados. Entonces aquí está, ¿no? El elemento 1, o sea, la galga extensométrica 1 va en el sentido del eje X. La galga extensométrica 3 va en el sentido del eje Y. Y la galga extensométrica 2 pues va a 45 grados. Bueno, ¿cómo lo resolvemos? Pues primero hay que calcular las deformaciones. Como vamos a utilizar las ecuaciones de deformación, pues hay que obtener las deformaciones epsilon y, epsilon xx y epsilon xy. Ustedes podrán aquí ver a simple vista que el epsilon xx pues ya lo tienen, ¿no? Sería la deformación del elemento o de la galga 1. Epsilon y pues ya también la deben tener porque sería la deformación del elemento 3. Pero epsilon xy no, para eso necesitamos esta información. Bueno, entonces, pues es lo que les decía, ¿no? Primero calculamos epsilon xx, epsilon y epsilon xy en el punto A, o sea, donde está colocada la roseta. Inmediatamente, viendo la figura, pues vemos lo que ya les dije, ¿no? El epsilon 1 corresponde al epsilon xx porque está en el eje X, el epsilon 3 al epsilon y. ¿Sí? Solo falta calcular epsilon xy, ¿con quién? Pues con la otra deformación, ¿no? Nuevamente, ¿cómo le hacemos? Como le hemos hecho en los dos problemas anteriores, con la ecuación 5.8. Aquí la vuelvo a poner. Ya tienen xx y y. Bueno, ¿en dónde está la epsilon 2? Pues con θ igual a 45 grados, la deformación longitudinal sería igual a epsilon 2 igual a 240. Entonces, en lugar de epsilon L pongo 240. XX más YY, XX es menos 60, no se les olvide el signo, más YY que vale 200 entre 2. Aquí es XX menos YY, o sea, sería menos 60 menos 200 entre 2 por el coseno del ángulo doble, 45 por 2, 90. Sería el coseno de 90 y el seno de 90. Ya sabemos que el coseno de 90 es 0 y el seno de 90 es 1. Y por ahí alguien dijera, bueno, y si no sabemos, pues ahí tienen su calculadora, ¿no? Aunque ya se lo deberían de saber de memoria, ¿verdad? Entonces este término, todo este término entre paréntesis está multiplicado por 0, pues desaparece. Y este pues simplemente me queda epsilon xy. Entonces nomás hacemos la cuenta aquí. 200 menos 60 sería 140, ¿no? 140 entre 2, 70. Igual a esto de acá. Este 70 pasa al otro lado restando, 240 menos 70 da 170. Entonces epsilon xy sería 170 por 10 a la menos 6. Bueno, este dato lo guardamos, ¿sí? Bueno, y ahora sí tenemos que aplicar la ley de Hooke. Bueno, de la ley de Hooke generalizada, la pongo para la dirección Y. ¿Por qué? Porque en este caso, pues el esfuerzo en X y en Z es 0, ¿no? Nada más en Y. ¿Por qué? Porque si ustedes ven su figura, la carga P, ¿verdad?, está aplicada en la dirección Y. ¿Sí? Bueno, entonces la fórmula de la ley de Hooke generalizada para la dirección Y es esta. Esta lo pueden ver en su unidad 4. Pero aquí tau xx y tau zz valen 0. Entonces este término xx y zz vale 0. 0 por menos nu. Pues todo esto de aquí para acá desaparece. Entonces nada más me queda tau y sobre e. Bueno. De aquí despejamos el esfuerzo.
simplemente E, el módulo de Young, pasa multiplicando a la deformación longitudinal YY. ¿Cuánto vale el módulo de Young? Ya nos lo dan de datos, 29 por 10 a la 6 libras por pulgada cuadrada. Y epsilon YY, ya la tenemos ahí, coincide con epsilon 3, es 200 por 10 a la menos 6. Hacemos la operación. Aquí vemos que 10 a la 6 por 10 a la menos 6, pues se eliminan, ¿no? Entonces nada más hay que multiplicar 29 por 200, me daría 5.800 libras por pulgada cuadrada. Eso vale el esfuerzo. Pero a nosotros no nos piden el esfuerzo, nos piden la fuerza P. Entonces el esfuerzo, que es igual a la fuerza entre el área. ¿Cuánto vale la fuerza? P. ¿Por qué P? Porque así el problema así la denota, así de acuerdo a la nomenclatura del problema es P. Entre el área. ¿Cuánto vale el área en la que está actuando P? Bueno, pues nomás vean la figura, ¿no? Es un área de qué forma? Rectangular. ¿Cuánto es el ancho? 2. Y el largo, esto de aquí a acá, son 3 más 3, son 6. Entonces sería 2 por 6. Ahí está. 2 por 6, que son pulgadas. Entonces sería, el esfuerzo sería la fuerza P entre 12 pulgadas cuadradas. ¿Cómo sacamos la fuerza P? Pues simplemente estas 12 pulgadas cuadradas pasan al otro lado multiplicando. ¿A quién? Al esfuerzo. ¿Cuánto vale el esfuerzo? Ya está acá. 5.800 libras por pulgada cuadrada por 12 pulgadas cuadradas. Al hacer la multiplicación, pulgada cuadrada arriba entre pulgada cuadrada abajo se elimina. Entonces 5.800 por 12 me da esto. 69.600 libras es el valor de la fuerza P. Aquí está. Todo esto de aquí prácticamente pues ya lo vimos en la unidad 3. Bueno, ¿cómo sacamos la otra fuerza? La fuerza Q. Permítanme si se llama Q la fuerza. Sí, Q. Que sería la otra fuerza que tenemos que sacar. Esta fuerza Q está provocando un esfuerzo ¿de qué tipo? Cortante. ¿Por qué cortante? Porque es paralelo al área. Bueno, entonces recurrimos nuevamente a lo que vimos en la unidad 3, pero ahora sería la ley de Hooke generalizada para esfuerzos cortantes. En la unidad 4, perdón, precisamente la ecuación 4.6, el esfuerzo cortante XY es igual a 2G. Acuérdense que G es el módulo de elasticidad en corte por la deformación cortante. Esta ecuación le llamo A. El módulo de elasticidad en corte no nos lo dan, ¿sí? Pero recuerden ustedes también que en la unidad 4 vimos cómo se relacionan las tres constantes elásticas de un material con la ecuación 4.7. Quiere decir que las tres constantes elásticas, recuerden ustedes, el módulo de Young, el módulo de elasticidad en corte y el coeficiente de Poisson se relacionan mediante esta ecuación. Entonces, en un problema con que nos den dos constantes elásticas, podemos sacar la tercera, si no nos la dan. Claro, si sabemos de qué material es el elemento, pues podemos en una tabla sacar las tres, pero si nomás nos dan dos, la tercera la podemos sacar por esta ecuación. En este caso nos falta G, simplemente despejamos de aquí, el 2 pasa dividiendo y el 1 más nu pasa también dividiendo porque están multiplicando, entonces G sería igual a esto. Entonces simplemente sustituimos el módulo de Young, 29 por 10 a la 6 libras por pulgada cuadrada, entre 2 por, entre paréntesis, 1 más nu. ¿Cuánto vale nu? El módulo, el coeficiente de Poisson, 0.3. Se hace la cuenta y me da que el módulo de elasticidad en corte es 11.15 por 10 a la 6 libras por pulgada cuadrada. Bueno, pues sustituimos acá en la ecuación A, que era lo que nos faltaba, ¿no? Sería 2 por G por esto, que es el módulo, perdón, la deformación cortante, ¿sí? Y me da eso. La deformación cortante, o sea, perdón, el 170 es lo último que obtuvimos en la hoja anterior, ¿sí? Bueno, aquí está, sustituimos en A, aquí está la deformación, la última que obtuvimos en la hoja anterior, G, que lo obtuvimos aquí, y aquí está el 2 por esto, por eso. Me da que el esfuerzo cortante es
3.791 libras por pulgada cuadrada. Bueno, pero a nosotros no nos piden el esfuerzo cortante, nos piden la fuerza Q que provoca ese esfuerzo cortante. Bueno, pues igual que en el caso del esfuerzo normal, el esfuerzo cortante también es la fuerza entre el área, nada más que la diferencia es que la fuerza está aplicada paralela al área, no perpendicular, ¿no? ¿Cuál es el área? La misma, 2 por 6, 12 pulgadas cuadradas. ¿Sí? Entonces simplemente Q, ¿qué sería? Pues paso las 12 pulgadas cuadradas al otro lado multiplicando el esfuerzo, aquí está. ¿Cuánto valía el esfuerzo? Lo acabamos de sacar en la hoja anterior. Al hacer la multiplicación, pulgada cuadrada arriba entre pulgada cuadrada abajo, se eliminan y me quedaría 45.492 libras. Muy bien, pues con eso concluimos las aplicaciones. Véanlas bien, estudienlas bien en los 2 videos, repásenla, no nomás los vean una vez, y porque hay muchos estudiantes que dicen, ya la vi, pero a lo mejor la vio y no entendió nada, ¿no? Entonces, véanla, vean los videos las veces que sea necesario, ¿no? Las dudas que vayan saliendo en la primera vista, anótenlas. Vuélvanlo a ver y a lo mejor de esas dudas se resuelven algunas y vuélvanlo a ver hasta que no les queden dudas. Si aún así persisten dudas, bueno, pues para eso están las reuniones de Classroom. En la próxima reunión de Classroom las comentaremos y trataremos de darle solución a las mismas. Muchas gracias.